Hola a todos, el día de hoy nos encontramos con el gerente David Campo Monroy. Le vamos a realizar una entrevista para la materia empresarial, el proyecto final, cual consta de estudiar todo lo aprendido durante el semestre. Primero vamos a tener una breve descripción sobre él y sobre su Mi trabajo. nombre es David, como bien lo dijo pues Manuela. Actualmente mi cargo es gerente de proyectos en Confa. Trabajo hace 8 años en la empresa. Estamos gerenciando un proyecto netamente tecnológico que básicamente es cambiar todo el core de la empresa a un proveedor, un tercero, y tener ese software como servicio. Entonces es un cambio pues importante. Llevamos 5 años en este proyecto, estamos pues ya en la etapa final. Básicamente lo que queremos es que varias cajas del país se asocien a este proyecto y tener pues como clientes las demás cajas de compensación. Básicamente, para que el proyecto sea exitoso se necesita que 11 cajas se vinculen al proyecto, de las cuales las que mejores prácticas han tenido durante todo este análisis ha sido Confa, que es Confa Caldas. Es como la empresa que más sobresalió en estas cajas de compensación y la que lidera pues esta parte para hacer la primera caja saliendo en vivo. Si nosotros salimos ya en vivo, las demás cajas ya se vincularán. En su orden está Confenalco Antioquia, Cajazán, que son cajas de compensación de Antioquia y de Santander. Entonces básicamente ese es como el trabajo que estamos haciendo, liderando esa parte técnica y gerencial, que es sacar el proyecto adelante. Está estipulado para salir en vivo en agosto del presente año y básicamente eso es en lo que estamos en este momento pues trabajando, y esa es la función mía actualmente en la empresa. Listo, David, muchas gracias. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas. Iniciaremos como con el grupo del trabajo en equipo, entonces nos gustaría saber cómo es tu relación con tu equipo de trabajo. Bueno, con el equipo de trabajo actualmente tenemos un equipo de 9 personas. Están conformadas por profesionales de proyectos y por auxiliares de proyectos. Básicamente la relación con ellos ha sido muy bacana la experiencia, porque básicamente a mí me tocó hacerles como pequeñas entrevistas a ellos para saber ellos en qué áreas estaban destacados, porque ellos estaban pasando con una gerencia anterior, ¿cierto? Una gerente pues que ya los llevaba prácticamente en la mayoría del tiempo. La persona pues, el gerente anterior salió jubilado y yo tomé pues como ese empalme gerencial. Entonces me tocó hacerles una entrevista a cada uno, revisar qué tiempos tenían ellos, qué actividades estaban haciendo y remodelarles esas actividades a un estilo mío que yo veía pues que era netamente personal, que se debía cambiar para los objetivos de este año y del proyecto. Entonces con ellos hicieron unas entrevistas y en común acuerdo socializamos con todo el equipo qué cambios iban a hacer, qué actividades iban a hacer a partir de la fecha en que yo empezaba como la gerencia del proyecto, y de ahí en adelante pues empecé pues a cambiarles como ese estilo de trabajo, y se sintieron pues muy a gusto hasta el momento. Entonces la verdad es una relación básicamente de compañero a líder, y muy bacano pues esa experiencia. Hola David, yo te voy a preguntar acerca de cuando surge un problema o discusión entre empleados, ¿cuál es el procedimiento para solucionar este problema? Listo, Sergio. Para la solución de problemas o dificultades en la empresa siempre se hay un debido proceso, ¿cierto? Básicamente se debe seguir un conducto regular, que es primero dialogar con la persona directamente implicada, ¿cierto? Para lograr como un consenso. Si no se llega a un consenso, se tiene que trasladar directamente al jefe inmediato de la persona, ¿cierto? Si no se llega a un acuerdo con el jefe inmediato, si el jefe tiene un superior, se trasladaría al superior. Y si no se llega a un consenso, se pasaría al área de gestión humana. Esos son como el conducto regular, ¿cierto? Y ya particularmente con el equipo, básicamente pues no hemos tenido hasta el momento situaciones pues de esa índole, pero sí han llegado como un poquito a tener situaciones alteradas, pero básicamente hemos pasado por el primer conducto regular, que es hablar con la persona directamente implicada, y solamente ha llegado un caso en que he tenido que intervenir yo, ¿cierto? Pero básicamente ha sido pues muy charlado, muy de que se calmen pues las situaciones, y prácticamente pues se ha solucionado de esa forma, pero existe obviamente ese conducto regular. Si se llega a saltar, por ejemplo, que hay una discusión
y la persona va directamente a gestión humana sin pasar por ese conducto regular, él cometería una falta directamente. Entonces perdería muchos derechos que va a tener si tiene la razón. Entonces pues siempre se socializa siempre con el equipo estas reglas para que las tengan claras. Bueno, hay que tener en cuenta que una de las mejores características que puede tener un gerente es el liderazgo. Yo le quiero preguntar si usted cree que el liderazgo, un buen liderazgo se puede adquirir a través de la experiencia. Bueno, Andrés, muchas gracias pues, por la pregunta. Particularmente, uno se adquiere mucha habilidad con la experiencia, obviamente, porque pues, la experiencia que le da en una empresa o en un trabajo, le da el conocimiento para usted conocer los diferentes procesos y el personal, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que alguien que no haya tenido, por ejemplo, un contacto cero, contacto pues, con la empresa, no vaya a ser capaz o vaya a entrar en desventaja para temas de liderazgo o de gerencia. No, básicamente eso son como habilidades personales que las personas van desarrollando y tienen un perfil, entonces son perfiles profesionales. Entonces si hay una persona que naturalmente tiene esas habilidades, se adaptaría mucho más fácil. Entonces no netamente se evalúa el liderato frente a la experiencia. Puede alguien pues, tener muchos años de experiencia en la empresa, pero tener cero habilidades de liderazgo. Entonces no las desarrollaría bien, no sería un buen líder. Entonces básicamente eso son como habilidades que tiene cada persona. Bueno, ahí sabemos que una de las dificultades de las personas es hacer la delegación de trabajos. ¿Cómo haces tú la delegación de estos y cómo reaccionas a que estas personas cumplan tus parámetros o cuando no lo hacen? Listo. Muchas gracias, Juliana, pues, por la pregunta, muy interesante. Básicamente, pues ya los compañeros los conozco más o menos desde que empecé a trabajar en Confa, más o menos 8 años. Entonces más o menos sé cuáles son como las habilidades que tiene cada uno, ¿cierto? Ya cuando recibí esa gerencia, pues ya conocía al personal y también conocía mucha parte del proyecto, porque venían un empalme de un año prácticamente conociendo el proyecto. Lo que se hizo fue una socialización con ellos, básicamente. O sea, primero, ¿ustedes qué están haciendo? Cada uno me dice qué función está haciendo. Y segundo, ya se reubicó las funciones de ellos. Entonces, prácticamente, si lo vea, usted tiene esta función, va a seguir haciendo esta otra función. Usted tenía esta función, por ejemplo, acá que acompañaba mucho como al gerente anterior. Entonces, esa función ya no la va a hacer, esa función va a ser netamente mía. Y se va a dedicar como a estas otras funciones. Básicamente entre las personas que tenían como un rol de líder para no chocar ahí un poquito como con lo que hacían, se les dejaron unas funciones que son globales. Entonces ellos son los que miran los macroprocesos, las salidas de los procesos, que tienen que interactuar con los demás personas, ¿cierto? Y a las personas que sí son netamente como más hacer tareas específicas de un módulo, se les especializó en esa tarea. Entonces que revisen todos los reportes, todos los GLPs, que son como las incidencias, ¿cierto? Así las clasificamos nosotros, y para que se volvieran como expertos en un tema, que no salpicaran 1 o 2 temas pues, o 3 temas, porque pues obviamente ahí se vuelve más difícil como manejar esa situación. Entonces prácticamente se perfiló, hicimos una perfilación de cargos frente a funciones específicas, y las personas que tienen el liderato sí le dan como una rondita pues, a todos los procesos. Y frente a la segunda pregunta pues, que estabas realizando, que es cómo controlo cuando no están siguiendo como esos parámetros, yo he decidido cada viernes hacer una socialización con todo el equipo, donde nos reunimos y nos contamos qué estamos haciendo, ¿cierto? De ahí existe como un control, o se controla si una de las personas se está desviando, se está, por ejemplo, saliendo como de lo que tiene que hacer a la semana. Y obviamente como estamos en modalidad de trabajo en casa, prácticamente diario son reuniones con ellos pues ya pero individuales, pero sí hay un seguimiento grupal pues, para que todos estemos enterados de lo que está pasando, y pues ahí hay un control también sobre las actividades. David, para nosotros como estudiantes de ingeniería industrial y gracias a los conocimientos adquiridos en la materia de empresarial, nos interesaría mucho saber cómo genera usted competitividad y eficiencia dentro de su organización. Bueno, muy interesante la pregunta. La verdad es que en la empresa particularmente se mide mucho la competitividad. Básicamente es un factor que es un fenómeno nacional. En Colombia la competitividad es baja a nivel empresarial. Es un reto pues, que queremos pues, todos apuntar para allá, ¿cierto? Tener más competitividad. ¿Cómo la aumento? Prácticamente es perfilando los cargos que tenemos en este momento en el proyecto.
y reduciendo unos tiempos que el personal estaba dedicándose a acompañar a la anterior gerencia. Entonces prácticamente, como estamos en plena pandemia y en pleno trabajo en casa, prácticamente todas las reuniones son virtuales. Entonces la actual gerente la anterior gerente cuando tenía que tomar una decisión o ir a una reunión, siempre iba acompañada de los profesionales de proyectos y los auxiliares de proyectos. Entonces ellos no les quedaba mucho tiempo en ir a gestionar sus propias tareas particulares, sino que buena parte de su tiempo eran acompañando a ellas en las reuniones. Entonces eso fue lo que yo cambié primero. Yo dije, no, todos los temas gerenciales los asumo yo. Las reuniones que voy a hacer con el proveedor, esas las asumo yo estoy al frente pues de ese tiempo, y si yo tengo una duda técnica, una duda muy específica, ya pues obviamente convoco a las personas pues que están al frente para que pues entren en una reunión solamente con una duda puntual y se resuelva pues ahí en el instante. Entonces prácticamente reducimos mucho tiempo. Entonces en este momento el personal básicamente contamos con 9 personas, se necesitaban otras 2 personas, pero organizando esos tiempos con las mismas 9 personas estamos trabajando con una reducción de más o menos el 35% de lo que se esperaba hacer con otras 2 nuevas. Entonces se redujo mucho. La verdad es que temas de productividad, eso nos lo están resaltando en los 2 últimos meses, que el personal está demasiado enfocado, está con unas tareas muy específicas, y nos resalta mucho ese aumento del 35%, que con 2 personas menos pues rendimos más, pero eso es por un tema de organización de funciones, y obviamente pues desde la gerencia se ha hecho una parte importante para que los asuntos pues se tomen directamente pues como de la cabeza y se distribuya pues al personal. Ellos también lo valoran mucho porque pues obviamente les queda mucho más tiempo para las tareas funcionales y técnicas que realizan. David, pues es bien conocido que un gerente tiene que estar prácticamente las 24 horas en su trabajo. ¿Usted cómo hace para gestionar el tiempo y que no interfiera lo personal, lo familiar con su trabajo? Bueno, sí, cuando uno pues adquiere estos cargos, pues pasa a personal de confianza, que es prácticamente estar disponible pues en todo momento. Trato de ser muy ordenado, o sea, particularmente siempre me levanto mirando la agenda, los pendientes, y al finalizar el día prácticamente vuelvo a hacer lo mismo para saber cómo comenzaría el día siguiente, ¿cierto? Trato de manejar, pues porque obviamente tenemos mucho contacto con el proveedor, manejan otro tipo de horarios también, pero trato como siempre de darles las reglas claras. Entonces ellos a veces dicen, nos vamos a reunir de 12 a 1, yo les digo no, a la 1, porque esa es nuestra hora de almuerzo. Entonces pues para que ellos también sepan que estamos en una urgencia, pero pues que también acá respetamos pues esos espacios. Tampoco pues soy de las personas súper precisas pues que dice después de las 5 no atiendo a nadie, no, todo lo contrario, pues se trata de concertar, ¿cierto? De hacer como de priorizar. Si son temas muy urgentes que uno sabe que no dan una espera para el día siguiente, uno los atiende. Si son temas que uno ve y dice, no, pues es que esto mañana se puede mirar en el transcurso del día, pues se le agenda, mañana búsqueme una agenda y lo cuadramos, lo charlamos. Pero básicamente es como prioridad, entonces por eso trato de darle prioridades como a los temas. Yo digo, pues si hay un tema muy urgente, eso es vital, entonces porque si no, uno se atendería y se dejaría pues como ese espacio personal, prácticamente uno no tendría vida social, pero entonces se trata de darle como un orden y también como una priorización pues a esa parte. Y también pues se podría como abonar, es que tenemos como un límite en el número de horas extras también, pues por ejemplo porque también a veces toca que involucrar al personal, donde tratamos con unas mediciones con productividad, de no excedernos ese tiempo, porque ya sabíamos que estuviéramos sobrecargando al personal o hasta a mí mismo. Entonces es como una medición, venga, si yo me estoy pasando de tales horas, ya estoy excediendo como el límite que hizo productividad en la empresa, que es de pronto ya pasar como el umbral. Entonces también es como una medición interna, pues por si de pronto hay meses donde se requiere muchas horas extras, pues uno tiene ahí como ese control. Bueno, la comunicación es uno de los aspectos más importantes en la empresa, entonces hay que tener en cuenta que muchas veces cuando uno emite una información no llega bien a las personas. ¿Cómo haces tú para tener un feedback del mensaje que quisiste realizar a tus trabajadores? Bueno, prácticamente para este tema utilizamos el canal virtual, ¿cierto? Nosotros prácticamente cuando se da una información, ya sea por medio de la empresa
o por medio de otros gerentes pues, al proyecto, siempre se hace la pregunta por un chat que tenemos grupal, donde siempre les hago, ¿entendieron lo que deben de hacer, la indicación, o hay alguna duda? Si hay alguna duda, propongo hacer pues un meet entre todos, pero siempre les pregunto porque es importante asegurarnos de que el mensaje que el equipo está recibiendo, pues aparte de recibirlo, pues que cumpla como el objetivo principal. Entonces muchas veces dicen, yo entendí esta cosa y me toca, listo, queremos un meet, ¿quién más va a ingresar? A veces ingresan todos, por más que solamente uno hizo la pregunta, pero a todos les interesa. Igual me parece súper enriquecedor pues, ese tipo de ejercicios. Ahí entramos, debatimos, porque pues, la virtualidad la verdad ha sido, al principio fue muy complejo como tocar estos temas, porque cuando llegan esos comunicados ahí mismo pues en la oficina uno decía o hacía la reunioncita o socializaba y era más fácil. Ahorita uno no sabe de pronto si la otra persona desde el lugar de la casa lo captó o no, entonces se ha vuelto un poquito complicado, pero la solución ha sido el canal. Prácticamente les preguntamos directamente y utilizamos esa herramienta de la empresa para socializarlo. Con eso ya nos quitamos como cualquier duda que presenten o una mala interpretación frente a una comunicación. Eso no pasa mucho. David, es bien conocido que en cualquier tipo de organización suelen haber problemas, más que todo problemas relacionados con el personal, porque la gente es de difícil trato y hay que darle un manejo especial a las personas. Más que todo, este tipo de problemas se pueden generar por inconformidades que los empleados presenten. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué recursos usted utiliza para motivar a sus colaboradores? Básicamente la comunicación, ¿cierto? Uno obviamente pues, los tiene que escuchar, tiene que saber las necesidades de ellos, escucharlos y llegar como a acuerdos con ellos. Y segundo, se han tomado pues como también un análisis de las funciones que realizan más unas características que tienen. Por ejemplo, un caso particular, tenemos una auxiliar de proyectos que está estudiando ingeniería de sistemas. Le gusta demasiado y se le nota mucho el trabajo adicional que hace frente a los demás auxiliares. O sea, el tipo de análisis y las características que ella presenta van superior al equipo, ¿cierto? Eso lo nota el proveedor, dice, uy, parece que fuera una ingeniera. Que hasta se sorprendieron cuando vieron que solamente tenía una tecnología. Entonces nosotros, pues yo tomé la decisión de informarle cómo es su gestión humana y decirle que si le podíamos cambiar el rol a auxiliar de reportes, y obviamente con eso se le exige un poquito más, pero pues ella está contenta porque está haciendo como el rol que más le gusta, que es lo técnico, y perfilándose a lo que está estudiando, entonces se motiva mucho. Y con el resto del personal, eso sí fue una decisión pues que se tomó a nivel gerencial también, que fue apenas salgamos como a un mes después de estabilizar el proyecto y salir en vivo, retribuirle con un bono económico de 800.000 pesos a cada miembro del proyecto y del área, porque el área también es un esfuerzo, entonces pues obviamente se adaptó con menos personas a trabajar de una forma y se sacó pues, personal para el proyecto. Entonces obviamente la motivación económica también da un plus, pues obviamente ellos están haciendo las labores por el salario, pero pues darles y reconocerles ese esfuerzo por el trabajo con un bono, pues obviamente los motiva mucho más también. A nadie le cae mal una plata extra. Bueno, dentro de la organización sabemos que se manejan temas estratégicos y temas operativos. Nos gustaría saber cómo distribuyes el tiempo entre estos dos factores. Eso básicamente, todo lo que sea operativo se dedica en su gran mayoría, en su gran porcentaje, a que los auxiliares y los profesionales se dediquen como a esta parte, ¿cierto? Y en el tema ya estratégicos sí los encabezo yo, o sea, prácticamente si hay los profesionales que también tienen una responsabilidad en el tema de análisis, tienen un porcentaje, ¿cierto?, de acompañamiento, pero la gran mayoría pues lo asumo yo. Entonces se divide en eso, pero yo no descuido la parte operativa, porque yo pues también cierta parte del tiempo que estuve elaborando, pues estuve en la operación, y la verdad es que es un plus, lo veo yo como una característica adicional, usted conocer procesos operativos, porque usted ya conoce de base y tiene fundamentos para ir a argumentar si algo está quedando mal en el proyecto o no, sin necesidad de llamar a la persona encargada de la operación. Entonces yo que conozco esa parte operativa, entonces yo la distribuyo más o menos un 75% en estrategia y el restante porcentaje en lo operativo. Entonces cuando toca que decidir sobre temas operativos,
básicamente como yo ya tengo un conocimiento y ellos todos los días me dicen en qué van operativamente, yo sé cómo están y en qué fase van. Entonces puedo responder y no utilizo el tiempo de ellos para una reunión, ¿cierto? Si ya se profundiza y tenemos que ir como más al grano, pues ahí sí los vinculo. Entonces nunca me he desligado de la parte operativa. Siempre me ha interesado y creo que en porcentaje uno la debe conocer, pues obviamente pues para tener pues, criterio en la toma de decisiones. Y segundo, obviamente pues para estar mucho más conectado con el personal. Entonces pues obviamente ellos son los especialistas en la operación, pero me gusta pues conocer esa parte y tener un porcentaje de participación ahí y ya el resto pues estratégicamente ya para tomar decisiones. Ya como última pregunta, nos gustaría saber cómo es un día de trabajo tuyo. Listo, prácticamente el día laboral yo lo considero que empieza finalizando el anterior. Entonces yo finalizando el día siempre reviso la agenda, reviso el correo y anoto en una hoja de Drive que yo tengo, en una hoja de documentos, cuáles son los temas que quedaron pendientes del día anterior, de ese día actual, y los dejo para comenzar y leerlos al día siguiente. Entonces prácticamente mi día comienza finalizando el día anterior, ¿cierto? Ya cuando empieza mi jornada laboral, leo los pendientes y ya tengo en la cabeza como las agendas de la mañana, ¿cierto? Que son básicamente un montón de reuniones con el proveedor y con el personal pues a cargo del proyecto y otros temas pues que se deben socializar también a las diferentes gerencias, ¿cierto? Sobre los avances del proyecto. Básicamente todo se maneja por medio de agendas, por un canal que también es vía WhatsApp con el proveedor y telefónicamente obviamente uno tiene que estar súper pendiente pues, de lo que acontece y tener temas priorizados, o sea, vital es priorizar los temas, o sea, todos los temas tienen que tener una priorización, hay unos que son urgentes, otros que son medios, otros que son bajos. Bajo esa escala no me gusta tener como una escala mayor, siempre me gusta como esos tres, tal vez en casos extremadamente fuera de lo normal lo catalogarían uno muy urgente, ¿cierto? Que son ya los casos pues improvisos, pero básicamente los clasifico en esos tres ítems y así pues le puedo dar un orden como a qué temas pongo primero en la agenda, qué temas voy a tratar o si hay que cancelar una agenda porque se presentó otra cosa, entonces básicamente se gestiona por esa escala y pues obviamente súper ordenado con el tema del calendario. Bueno, esa ha sido nuestra entrevista. Muchas gracias a David por su tiempo y por su colaboración. Espero que les haya gustado y chao.